¿Cómo están? Muy buenos días. Son ya prácticamente las pasitas las 9. Bienvenidos a todos. Sé que mucha gente se va a ir conectando en el transcurso de la sesión. Tenemos confirmados, registrados 100 personas y luego tenemos cerca de 150 en YouTube. Así es que para nosotros es un enorme gusto, es un placer. Nahum fue mi profesor cuando yo hice el MEDE hace cerca de 28 años. Imagínense, la verdad es que yo toda la vida he admirado el trabajo de Nahum y me gustaría antes de empezar con la plática agradecerles a los asistentes a este evento que hacemos normalmente una vez al mes en nuestro canal de Trascendencia Empresarial. Somos unos apasionados de buscar que la empresa familiar trascienda y me gustaría presentar a Nahum. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero Nahum de la Vega es doctor, Nahum de la Vega Morel. Él está casado con María Isabel, tiene 4 hijos, ya tiene 6 nietos, mi querido Nahum. Es doctor en gobierno de la empresa por la Universidad de Navarra en España. Obviamente es máster en dirección de empresas por parte del IPADE. Saben que dio cátedra o sigue dando cátedra en nuestra alma mater. Es máster en ciencias de la familia por parte de la Universidad de Navarra, en España también. Es ingeniero industrial por parte de la Universidad de Anáhuac. Ha sido director general y socio en diferentes empresas. Tiene mucho bagaje empresarial, mi querido Nahum. Y obviamente, como les platicaba, ha sido profesor de empresas familiares y comportamiento humano en el IPADE. Seguramente muchos de ustedes han pasado por las aulas y han tenido el privilegio de escuchar una clase de Nahum. Hoy, obviamente, Nahum es miembro del Consejo de Administración de varias empresas en México, es consejero matrimonial y además es socio fundador del Colegio de Consejeros de México. Nahum, no sé cómo le hace para tener tiempo, pero además es colaborador en el subcomité de empresas familiares del Consejo Control Empresarial, ¿no? Es speaker, es coach empresarial y es asesor para el desarrollo del gobierno corporativo en empresas familiares. La verdad es que para mí es un honor tener a Nahum aquí con nosotros. La dinámica es muy sencilla. Vamos a tener una charla muy amena con Nahum. No va a ser una presentación únicamente de una vía. Las preguntas que ustedes puedan tener sobre todo este tema me las pueden ir escribiendo en el chat ahí en el Zoom y conforme las vayan escribiendo, las vamos a ir contestando. Y algo importantísimo, yo sé que estamos en una etapa de temas digitales, pero estamos entre amigos. Entonces, si pueden prender la cámara, a mí me gustaría mucho porque hace que esto sea mucho más amable, mucho más cálido que estar viendo únicamente nombres en letras blancas y fondos negros. Así es que los que puedan y quieran prender la cámara, bienvenidos. Así nos vamos conociendo. Creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Así es que, mi querido Nahum, te dejo la plática. Bienvenido, muchísimas gracias. Estás mute. L- Empezamos mal, pero vamos a echarle muchas ganas, mi queridísimo Jorge. Gracias por la invitación. Gracias a todos los amigos que están viéndonos aquí. Jorge me ha pedido que dé una plática sobre la cuestión de la mortalidad en las empresas familiares. Vaya, nombrecito que le pusimos aquí a esta cuestión, pero nosotros hemos querido ver de qué manera podríamos enfocar esta cuestión. En realidad, las empresas familiares, pues son empresas que tienen que ver siempre con lo mismo, ¿no? Tienen que ver con la persona, tienen que ver con el matrimonio, tienen que ver con la familia. Entonces, cuando hablamos de la mortalidad en la empresa familiar, pues hablamos de la empresa familiar no muere porque los ladrillos no mueren. O sea, lo que muere es la estirpe la estirpe empresarial, la gente, la sucesión, la gente se queda en el aire, ¿no? Y esto es debido, pues, a una serie de cuestiones que tienen que ver más con la gente que con la empresa. O sea, aquí vamos a estar jugando como con dos partes, ¿no? La primera parte que a mí me gustaría tocar es la parte humana,
la parte de la empresa también la vamos a estar viendo y vamos a ir tocando como checklist una serie de cosas que hay que tomar en consideración para que todas estas cosas pues se puedan ir dando, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que pues hay errores, normalmente son errores de omisión y esos errores de omisión, pues, son normales. O sea, toda la gente que hace su empresa se dedica en cuerpo y alma para hacer que prenda ese cerillo. O sea, se dice que de 8 intentos solamente prende una empresa familiar y es muy difícil tener ese cerillo prendido para que después se haga vela, para que después se haga una hoguera y después hay empresas familiares que van en la sexta, en la séptima generación, pero ¿qué es lo que han tratado de hacer ellos? Pues he agregado aquí al tripié de la ética uno que es la humildad. Y esta cuestión de la humildad es una cosa que a veces, precisamente por ese remolino de actividades que nosotros tenemos, pues a veces se nos olvida que el éxito debe hacernos, al contrario, en lugar de soberbios, pues muy humildes, pero a veces eso se nos olvida. Pongo aquí en azul, o sea, bien, verdad y justicia, porque para mí es al tripié de la ética. ¿Qué es lo que pasa en las empresas familiares? La gente dice, es que mi hijo me salió rete malo. Pues no, no te salió rete malo. El que saliste rete malo eres tú, porque estabas dedicado a hacer buena esa empresa. ¿Eso es malo? Pues no, no es malo. O sea, oye, ¿eso afectó a alguien? Pues sí, a veces afecta a la familia, a veces afecta a los hijos. Y cuando tú ya quieres voltear para decir, ahora sí, mi cachorro tiene que entrar conmigo y tiene que ser mejor que yo, pues el cachorro ya es dentista, el cachorro ya, no sé, es abogado, lo que sea, y ya no le interesa lo que tú estás viendo. Entonces, el bien tiene que ver con ver el bien de la persona sin menoscabo de la empresa, etcétera, etcétera, pero tienes que ver por el bien de la gente, seas empresario, no seas empresario, etcétera, etcétera. Ese debe ser tu línea para que tú puedas ser una persona atractiva. Es una persona que aspiras al bien, persona atractiva. O sea, decir la verdad crea confianza. Es decir, una persona que además es buena y que es atractiva, ¿no? Y que dice la verdad, crea confianza no solamente en la esposa o en el esposo, sino crea confianza en los hijos, crea confianza en los amigos, crea confianza en los empleados, etcétera. Y una persona que es justa, o sea, pues y es como invitar al primo hermano de la verdad, ¿no? O sea, si tú dices la verdad, normalmente eres justo porque honras la verdad primera. Eso siempre lo digo. No es nuevo, pero bien, verdad y justicia tienen que ser cosas que tú como empresario tengas que tener muy en consideración, tengas que ser, debas de ser muy generoso para que la gente se le antoje ser como tú, para que la gente se le antoje trabajar contigo, para que la gente quiera seguir tus pasos. Me estoy refiriendo a tu esposa, a tu esposo, a tu cónyuge en primer lugar y a tus hijos también. Y entonces ya decir la verdad y ser justo, no, hombre, pues ya esas son medallas que ya son plastilina 8, pero creo que deberíamos de seguir esto. ¿Por qué lo pongo? Porque cuando nosotros faltamos a una visión de bien, a decir la verdad y a ser justos, es donde se nos empieza a resquebrajar la posibilidad de pasar. Aquí pongo 10-3-1 porque pues son las cifras mágicas de las estadísticas. En las estadísticas dicen que de 10 pasan 3, de 3 pasa 1. ¿Pero por qué pasa eso? Pues por cuestiones de flaqueza humana. O sea, porque no, a veces nos cuidamos y ya no aspiramos al bien, sino o sea, empezamos con algunas cosillas de egoísmo, que el egoísmo es lo contrario de la generosidad, con algunas cosillas de soberbia, la soberbia es contrario a la humildad, con cuestiones de emocionalidad que no sabemos manejar. Hombre, me parece que la cuestión de inteligencia emocional es decidir inteligentemente cuando tenemos las emociones. Y hay algunos otros detalles de personalidad, como la manipulación,
donde estamos manipulando a la familia para que sea como yo, para que siga nuestros pasos, pero en realidad no se antoja ser como tú. Entonces ahí empieza la manipulación. Mira, hijo, si tú me sigues, tú serás pronto el poseedor del 60% de las acciones. Yo solamente me conformaré con el 40% y tú serás grande, más grande que yo. No sufrirás lo que yo. A ver, son puras manipulaciones. O sea, lo que hay que hacer es que la gente que sigue, o sea, nos siga porque es muy atractivo seguirnos, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos hablando de la empresa familiar? Estamos hablando de la empresa familiar porque es el 95% de las empresas. El otro 5, pues están changarros como Walmart, o sea, son empresas grandes que hacen el 80% de los ingresos, pero que ese 95% es importante. Parecería, parecería que hay una ola para pegarle a los empresarios, una ola para pegarle y no hacer atractivo ser empresario. Al empresario siempre se le dice, no, pues qué suerte tienes, ¿verdad? O sea, le pegaste al clavo. Sí, pero no saben, o sea, que empezaste desde los 18 años, ¿no? A empezar a tratar hasta que una vez le aprendió. No saben que arriesgaste tu dinero y que vendiste tu bocho para poder rentar un local más grande. Bocho es porque así los viejitos todos teníamos un bocho hace mucho tiempo, pero lo que quiero decirles a ustedes es, tiene su chiste ser empresario. La capacidad de riesgo de un empresario no la tiene ningún otro. Hay quienes son cuidadores de activos, hay quienes son empresarios, hay quienes son promotores de negocios, etcétera, pero todo tiene su chiste. Entonces, vamos a hablar intercaladamente sobre las reglas que hay que poner con la familia, o sea, el protocolo familiar, algunas cosas fundamentales que la familia debe de entender, que es la solidaridad, la visión de unión, ¿no? Esa visión de trascendencia. ¿Por qué es importante la visión de trascendencia? Porque hay que ponerla sobre la mesa. Es decir, oye, lo que tú estás haciendo, escribe todo lo que hiciste para que se lo puedas explicar al que sigue. O sea, porque si no tienes la capacidad de explicarle al que sigue y de que el que sigue entienda lo que tú sufriste, lo que tú pasaste, es muy difícil que haya trascendencia. Y entonces, bueno, pues la verdad es que te quedas corto. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que hay gente que no toma en consideración esto, hay gente que no toma en consideración que la empresa son ladrillos, son escritorios, son terrenos, son camiones, etcétera, etcétera, y descuida lo fundamental, que ahorita lo vamos a ver. Y entonces, la verdad es que no alcanzas la recompensa que empresarios o no, o sea, esta recompensa es una cosa fantástica, ¿no? Que es lograr la paz. O sea, todos los que tengan más de 50 años aquí, que estén aquí, haciéndome el favor de escuchar esta plática, o sea, ya de 50 para adelante, ya empiezas a comprender que la paz es muy importante. Empiezas a comprender que dormir bien es muy importante. Totalmente. Empiezas a comprender, ¿no? Que la gente, que tener amigos es importante. Y eso es parte de la paz. Pero hay gente que está dedicada, o workaholics, que está dedicada. Es que mi papá sufrió mucho y yo no voy a sufrir, y menos voy a hacer sufrir a mis cachorros porque ellos tendrán todo. Bueno, pues mala tarde, ¿verdad? Pues que los va a hacer gente muy infeliz. Y la plenitud de vida la plenitud de vida tiene que ver con la capacidad que tú tengas para ver por el bien de los demás. Si tú todos los días te levantas y dices, oye, hoy quiero que este día, no me importa si es en la empresa, si es en la familia, si es con la reunión con mis amigos, quiero que sea un gran día. Quiero ser amigos, quiero ser relaciones, quiero ayudar. Ayudar siempre, o sea, los empresarios dicen, ay, no, ayudar no, es que el flujo se me afecta así. No te estoy quitando un clavo, te estoy quitando simplemente te estoy pidiendo la capacidad de decir buenos días, de sonreír, de dar un consejo, de enseñar, de apapachar, de abrazar, de ser solidario.
Eso es lo que hace a un empresario, un buen empresario, que a los demás se les antoja trabajar con él y que a los cachorros se les antoja ser como papá o ser como mamá. Perdón, es que yo, como estoy viejito, o sea, hablo todavía de los fundadores, pero a ver, fundadoras, fundadores en general, o sea, ahorita, este, mucho mérito en estos momentos, después de la pandemia, etcétera, rehacer la empresa, pues de ellos hay que aprender, de ellos hay que sacar ese jugo. Bien, entonces Oye, seguimos, Nahum, sí, oye, te iba a decir como en el IPADE, iba a levantar la mano, pero no, ¿verdad? Oye, ahorita mencionaste algo muy importante, pero en tu experiencia, ¿cuáles son las señales de alerta que indican que una empresa familiar podría estar en riesgo de muerte debido a esa falta de sucesión o planeación? ¿No? Porque ahorita mencionaste temas muy interesantes, el tema de la humildad, la justicia, pero en concreto como un mensaje a la gente, ¿cuáles serían esos señales que la empresa tiene riesgo de que puede llegar a morir si no hacen algo? a ver, la omisión, creo que por eso subrayo aquí la omisión. La omisión es esa capacidad que tiene la gente de hacerse pato, ¿no? Es bueno, hijo, no fui a tu partido porque tenía un desayuno muy importante. De aquí dependía, no sé, oye, gorda, pues no fuimos a esa reunión porque la verdad es que se me complicó porque él no, o sea, siempre vas justificando como mecanismo de defensa, vas justificando una serie de cuestiones, o sea, y vas dejando atrás lo importante. Cuando tú tienes más de 60, ya comes carne todos los días, y eres empresario, ya comes carne todos los días, Jorge. Y ya tiene, o sea, no, ya no pasaste del bocho a un Tesla eléctrico, ¿me explico? O sea, ya tienes todo resuelto y aún así insistes en esa ansia de preponderancia que tienes, dejando atrás al cónyuge, dejando atrás a los hijos, etcétera. Y aún trabajando, aunque los hijos hayan decidido trabajar en la empresa, aún ahí los descuidas porque no los reconoces, porque no los empujas, porque no los empoderas, porque no les das su lugar, porque no haces que sufran, porque no haces que corran riesgos, porque hay que estar para ellos. Ellos quiere decir gente, ellos quiere decir personas, pero a veces nos encanta una super casa cada vez más grande, un coche cada vez más lujoso, un club cada vez más, eh, o sea, eso nos encanta y eso hace que tarde o temprano, o sea, los cachorros se queden, los cachorros se multiplican, ¿eh? O sea, si tú tienes 3 hijos y que esos tres tienen 3 hijos cada quien, ya estás hablando de 12 personas, más papá y mamá. 12 personas y no has hecho un protocolo. A ver, te quiero ver hacer un protocolo con 12 personas, Claro, con 3 generaciones juntas. O sea, eso la verdad es un dolor de cabeza. Pero nosotros somos, por omisión, los que provocamos esa sucesión. No sé si con esto te puedo contestar. perfecto. Bien, entonces voy a seguir con esa cuestión y voy a poner un cuestionario rápido de diagnóstico. Son nada más 2 preguntas, ¿no? ¿La empresa vale por ti o la empresa vale por lo que es la empresa? Entonces, cuando estamos hablando de empresas familiares, estamos hablando de que cuando la empresa vale por ti, es muy sabroso, es delicioso, porque todo el poder gira alrededor tuyo, porque todas las decisiones las tomas tú, porque tú levantas un dedo y todos los umpalumpas y los aminobuanas están hincados ante ti diciendo, oh gran maestro, díganos qué hacer para poder seguir trabajando con ustedes. Y entonces tú agarras una bolsa de maíz y empiezas a maicear a toda la gente que trabaja contigo, inclusive maiceando a tus hijos, ¿eh? ¿Y cómo maiceas a los hijos? Oye, papá, es que mira, me gustaría comprar un terrenito, hijo. Faltaba más. ¿Qué terreno quieres?
Oye, papá, es que fíjate que ya el BMW que tengo ya tiene 5,000 kilómetros, papá, y mis cuates ya tienen. No te preocupes, hijo. Y los maiceas para que no te den lata, porque lo que tú quieres es seguir siendo el centro. Ah, cuando tú quieres que la empresa valga por la empresa, ese es otro cuento, ¿eh? Ese es otro cuento. Ahí si necesitas tú guardar todo ese sabor que te da el poder, toda esa delicia de hacer que cuando truenas los dedos la gente se hinca. Y entonces tratar de institucionalizar y profesionalizar la empresa, tratando de prepararla para que pueda tener la posibilidad de que si tú te enfermas, los hijos tengan más estructura y tengan más posibilidades de pasar de 10 a 3, de 3 a 1. Pero a veces no pasa, a veces nos gana la ambición, nos gana la bandidad, nos gana la soberbia, que son los tres primos hermanos que yo odio, ¿verdad? O sea, porque eso lo tengo yo arraigado. Pero si tú los identificas, puedes hacer cosas fantásticas. Entonces, la empresa vale por ti o la empresa vale por lo que vale la empresa. Eso hay que trabajar y hay que trabajar muy duro. Ahorita lo vamos a ver. Mensaje del patrocinador. La vida es muy corta, no la desperdicies en tonterías, focus en cómo quieres terminar y con quién quieres terminar y dónde quieres terminar. Esta es la otra cosa. Es decir, si no tienes claro a dónde vas, o sea, la carretera te va a llevar a cualquier parte. Si tú no fijas rumbo en un barco, nosotros acabamos de ir mi esposo y yo acabamos de ir a la Antártida, es fenomenal, se los recomiendo. Pero yo digo, si tú no fijas un rumbo y checas en el pasaje de Drake, que es el mar más bravo de todo el planeta, y checas cuáles son las corrientes encontradas y las olas, y no fijas el rumbo, y lo estás checando y lo estás corrigiendo constantemente porque esta corriente te lleva para acá, esta corriente te lleva para acá, el aire te hace que vayas hace que vayas más lento. Las olas, llegó un momento en que en el pasaje de Drake, las olas le pegaban al barco y se oía ¡pum! Y el barco se movía, o sea, era un barco de no sé cuántas miles de toneladas, se movía. Entonces tú dices, pues esa es la empresa. Hay aire, hay olas, hay corrientes, etcétera. O sea, la gente que crea que yo voy a tener mi empresa porque pues es nada más remar hacia allá. No, señor. Es estar ajustando el rumbo todos los días, a toda hora. Es estar volteando, es tener cabeza de araña. Las arañas tienen 8 ojos, ¿no? Por eso ven a 180 grados. Y esto a veces se nos olvida porque nosotros tenemos 2 ojos, ¿no? Y una visión de túnel que nos hacen ver el éxito, el éxito, el éxito, yo lo lograré. Pero, ¿qué es el éxito? O sea, el éxito es tener amigos, el éxito es tener salud, el éxito es poder compartir, el éxito es que te quieran. Entonces, tienes tú que también fijar tu rumbo. Ese es únicamente lo que quise decir con esta lámina. Entonces, vamos a ver aquí qué otra cosilla tenemos. Voy a fijar lo que es un medio de lo que es un fin. Un medio son cosas, un fin son personas. ¿Dónde está lo más importante de la vida? Lo más importante de la vida está en las personas. El IPADE no existe, por ejemplo, por poner un ejemplo. El IPADE son ladrillos, son estacionamientos. El IPADE son plantas. No existe el IPADE. Existe la gente que nos da rico de comer, que la gente que nos atiende, toda la gente que coordina nuestras actividades. Bueno, hasta los profesores son importantes en el IPADE. Todo es importante en el IPADE, pero tiene que ver con personas. Y a veces nosotros como empresarios, o sea, confundimos que lo importante es el flujo de caja, confundimos que lo importante es el tipo de planta que tenemos, el tipo de maquinaria, etcétera. Todo eso está muy bien, son medios para que tú seas más eficiente, puedas bajar los costos, ¿no? Y puedas con la calidad, mantener el precio y entonces para hacerte rico, o sea, la fórmula y escriban, ¿eh? Esto
esto sí es oro lo que les voy a decir. La fórmula para hacerse rico es mm, vender más y gastar menos. ¿No? Entonces, espero que lo hayan apuntado. Entonces, pero el fin, a veces, cómo se nos olvidan los fines. Nuestros empleados se nos olvidan. Nuestros hijos se nos olvidan. Nuestro cónyuge se nos olvida. Entonces, se nos olvida que hay Dios y que Dios dio reglas. Entonces, la lana hace que nosotros se borre esa línea de lo que es un medio y de lo que es un fin. Bien, seguimos entonces. Esta es la cancha, ¿no? Esta es la cancha y esta es familia, empresa y propiedad. Esos tres círculos fueron una genialidad, ¿no? Que John Davis apuntó en 1997 en su libro Generación a Generación. Es un librazo, yo se lo recomiendo, ¿no? Y entonces, con esto explica todo. Yo pongo aquí que hay que preparar a la familia para dirigir. Hay que ponerle reglas a la familia para dirigir. Hay que desarrollar órganos de gobierno para que la familia pueda autodirigirse. ¿Se acuerdan de las corrientes, de las olas, del viento, etcétera? Los órganos de gobierno es el timón que te da, que hace, perdón, es el timón que hace que el barco vaya por una dirección. Y por otro lado, bueno, pues eso está padre. Lo que voy a decir está padre. Llega un momento en que la familia tiene lana, ¿no? Levanten la mano los que ya tienen lana. Sin pena, hombre. Esto nada más está grabado si lo vamos a pasar a la Hacienda. O sea, sin pena, a ver, levanten la mano los que ya tienen lana. Los que ya tienen lana, qué bueno, los felicito. Pero también hay que preparar al fundador o a los fundadores y también hay que preparar a la familia en el manejo financiero. En el manejo financiero. Bien, entonces, ¿qué es lo que va primero? Pues ya dijimos, la familia, ¿no? Con objetivos como el bienestar. A ver, no tiene nada de malo que si arriesgaste tu dinero tengas lana, nada de malo. Los que estén criticando a los empresarios, quiero que pongan su empresa. A ver, órale. Después de que pongas tu empresa, critica a los empresarios. O sea, no hay que perder de vista la trascendencia, que es la capacidad de enseñar a otros para que sigan haciendo las cosas bien, para que sean buenas personas, buenos empresarios, para que la vida tenga sentido. Es decir, después de que te mataste ahí en esa oficina y que tú eres el rey, etcétera, que tu vida tenga sentido, porque los fines de semana te llevan a los nietos, porque te olvidas de ser Dios y les haces caballito a los nietos y te vas a comprar un helado y te subes a los juegos mecánicos con el nieto y haces una serie de tonterías que te dan una enorme felicidad. Bueno, esos nietos se les antojará estar cerca del abuelo. A esos hijos se les antojará ser como tú cuando ellos sean abuelos. Y esto hace que haya plenitud, que, repito, la plenitud es la capacidad que tiene una persona de ver por el bien de alguien, de alguien. Y desde luego, mantener a la familia unida y en paz. Y qué difícil es esto, ¿no? O sea, porque, claro, en el IPADE siempre decimos, no, la unión, la paz, ¿no? La plenitud, pero qué difícil es, o sea, qué difícil es en una empresa familiar, sobre todo cuando hay ya tíos, hermanos, hijos, etcétera, mantener la unión y mantener la paz, precisamente pues, porque tenemos esa naturaleza caída, donde nosotros hoy tenemos esos lados flacos, donde nos gusta el poder, donde nos gusta el dinero, donde nos gusta la pachanga, donde nos gusta, y nos van alejando de cosas. Sigo con esto, entonces voy a poner aquí, esto lo acabo de poner, este, se me ocurrió que era una cosa, que era una cosa interesante, ¿no? Este, y fíjense ustedes, formar y preparar a la familia, ¿en qué?
en la persona, en el matrimonio y en la familia. Son tres cosas. No solamente hay que preparar a la empresa, a las personas o a la familia para que puedan ser buenos empresarios. Hay que prepararlos para que ellos puedan ser personas, digamos, que pueden ser personas buenas. ¿Cómo ser persona buena? Una persona buena va en concordancia con las reglas que nos pusieron aquí inscritas en el alma, que es que normalmente son las 10 reglas que nos mandó ya el patrón. Hombre, no mates, no robes, no levantes falsos, no digas mentiras, etcétera. Y entonces tú dices, oye, esas prioridades tienen que ser, hay que tener un marco de valores, pero las prioridades de vida tienen que ser, cuando menos en mi caso, Dios, yo me voy a formar yo para formar a mi cónyuge y después los cachorros, ¿no? Y los cachorros, así como en tercero, mi primera prioridad de mí para abajo, pues tiene que ser mi esposa, porque con ella me voy a quedar. Y mis cachorros, porque ellos me van a abandonar y se van a hacer su vida. Establecer reglas de matrimonio, un código matrimonial, porque yo he conocido muchos empresarios que tienen mucha lana, que son muy poderosos, que son muy famosos, etcétera, pero que platican conmigo y me dicen, fíjate que traigo broncas con mi cónyuge, ya sea mujer o hombre, ¿eh? Y eso hace que tenga la cabeza en otro lado, yo ya no puedo con esto. Bueno, pues es que nos faltó también establecer reglas de matrimonio, ¿no? La otra es poner a la familia lo primero es decirle al cónyuge, a los cachorros, a los tíos, a todos los que trabajan en la empresa familiar, la familia va primero, ¿ok? O sea, no tiene ningún sentido arrancarnos los ojos y después hacer lana, o por arrancar los ojos por hacer lana. La otra cosa es, tenemos que educar para ser personas buenas. Entonces, un marco, lo que les comentaba, un marco de valores compartidos. Educar para saberse rodear de gente valiosa y virtuosa. O sea, cómo es que le enseñas a tu cónyuge y cómo es que le enseñas a tus cachorros, ¿no? A rodearse de gente valiosa. Pues, por ejemplo, con el ejemplo, si tú eres un cuate que todos los días sales a correr, que haces ejercicio, que te juntas con gente buena, que de alguna manera te comportas bien, o sea, la gente, tus hijos, o sea, irán, irán tomando este ejemplo, irán tomando este ejemplo. La otra es establecer reglas de operación futura. O sea, estas reglas de operación futura, la familia, si tú crees, no, es que mis hijos son muy inteligentes, ¿eh? No, 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 es que, ¿sabes qué? Aquí no va a haber problema porque se quieren tanto mis hijos que cuando lleguen los nietos, que hasta ahorita llevo 12 nietos, cuando lleguen los nietos, o sea, van a seguir en la línea de sus papás. Mentira, 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 mentira al cuadrado. Hay que poner reglas, hay que hacer un protocolo familiar, hay que poner una línea de vida. Esta línea de vida me parece que es importante los que les guste bucear, y ahí voy a hablar del buceo. Tú no te puedes meter en una cueva, a un cenote o lo que sea, sin una línea de vida. Bueno, el protocolo familiar es la línea de vida. ¿Qué es lo que hace el protocolo? Pues el protocolo lo que hace es que no te pierdas, ¿no? Eh, Educar para ser buenos directivos, saber hacer, tener oficio, educar para mandar, o sea, que la gente sepa que tiene la obligación no de ser como papá, pero que desarrolle su propio liderazgo en base a un buen marco de valores, ¿no? Educar para ser buenos miembros del consejo familiar. Consejo familiar, que no es lo mismo que el consejo familiar, no, señor, no es lo mismo. Hay que aprender a dialogar en familia, que es una de las cosas que te da el protocolo, porque el protocolo es un regalo que la familia se da para aprender a dialogar entre ellos. Pero el consejo de administración, ahí ya son otras cosas. Entonces, el consejo de la familia es saber tomar decisiones dialogando entre la familia. Qué difícil es.
¿no? También saber si puede ser buen consejero en el consejo de administración y en la asamblea de accionistas. No está fácil. Hay gente que quiere que sus hijos sean buenos consejeros, buenos directores, etcétera. Y bueno, y oye, ¿tú aconsejarías que ya mi hijo estuviera en el consejo de, ¿y qué edad tiene tu hijo? Bueno, ya tiene 55 años. Yo creo que ya podría entender. No, pues compadre, ya estás tarde. ¿Me explico? O sea, desde el concilio familiar tienes que empezarles a hablar y a decirles. Voy a seguir. Cuando estamos hablando de la familia, ahora sí, voy a ir como por partes, ¿no? Está el consejo de familia propietaria. Este es un consejo muy, muy, muy difícil. Y es muy difícil porque tú allá serás el director, pero yo aquí soy tu madre. Tú allá serás el director, pero yo aquí soy tu hermano. Ah, eso está difícil. Y si estás analizando cuestiones de reporte de dividendos, algún problema familiar o lo que sea, tienes que tener la capacidad y la generosidad de poder dialogar. Y esto empieza desde el concilio familiar. El concilio familiar son, pues a mí de repente me invitan a dar pláticas y se juntan el abuelo, los papás, los tíos, los sobrinos, etcétera. Y les tienes que estar platicando de empresas familiares, de sus problemas, de lo que ha pasado el tío, de la historia de la familia, de la historia de la empresa, etcétera. Y después haces una carne asada fantástica y entonces les empiezas a abrir los ojos a los hijos de las capacidades que ellos tienen que tener para poder acceder, ¿no? A esa empresa familiar. El protocolo pongo aquí que asegura la transición. Y en el consejo de familia, pongo aquí, define y mantiene el interés y compromiso. Prepara y forma a los miembros de la familia. Asegura la transparencia y la información reportada a la familia y los asuntos de la propiedad. Es que hay de directores a directores. ¿Y por qué le voy a informar? ¿Y por qué le voy a informar a mis hermanos si uno está en Canadá, otro es dentista y no le interesa, otro es, pues tienes que informarle, porque ellos van a formar o forman ya parte del patrimonio. Por eso se llaman, son consejeros de empresa propietaria. Y hay que ser transparentes y hay que decirles cómo va, etcétera. Porque por eso hay problemas, por eso te sacan, por eso se quiebran las empresas, por eso no pasan ni siquiera las 3 empresas que dicen de 10 a 3 a 1. Entonces, coadyuva con el consejo de dirección haciéndose cargo de los conflictos familiares. Es decir, el consejo de familia se hace cargo de la ropa sucia. La ropa sucia se lava en casa. Oye, un problema de adicciones, un problema de salud, un problema de secuestro, un problema de no sé qué. Eso se maneja en el consejo de familia propietaria. Pero hay que saber ser miembro de esa familia, hay que instituir el consejo de familia, hay que saber ser miembros de este consejo. Seguimos entonces. En cuanto al capital, cuando ya estamos hablando de que hay centavos, y gracias a Dios hay centavos, el consejo de familia propietaria no tiene que estar planeando el reporte de dividendos. Desde luego, el consejo te dice, oye, para todo lo que queremos reinvertir, para esa empresa que queremos que comprar, creo que ustedes tienen que platicar como familia, dentro de los socios, qué es lo que van a hacer con las utilidades que se tienen. Y entonces hay la planeación del reporte de utilidades. Hay familias que tienen, el director tiene 50 años, sí, pero 2 de los socios tienen 70. Pues, ¿qué es lo que quieren los de 70? Pues lo que quieren los de 70 es irse a viajar, es comer bien. ¿Y el de 50 qué quiere? Hacer más grande la empresa. Bueno, esos que son aparentemente conflictos, sí podrían ser conflictos. Entonces, bueno, toda esa planeación del reporte de dividendos, o sea, se puede manejar, se puede organizar a través de un family office. Entonces, ya cuando yo estoy en algunos consejos donde el family office es la gran cosa, porque ahí ya tienen una política de reporte de dividendos
cuánto se va a esto, cuánto se va a aquello, cuánto se va a reinversión, cuánto se va a viajes, cuánto se va a no sé quién, etcétera. Pero estas son cosas importantes. Entonces, el Family Office, cuando estamos hablando del capital, del círculo del capital, ¿no? Define, planea y controla de común acuerdo con los nuevos, de común acuerdo. La palabra más importante es de común acuerdo con la familia para hacer un planteamiento de nuevos negocios. Aquí, este es importante porque hay muchas empresas familiares que cuando estamos en el protocolo y en la etapa del protocolo donde se platica de, oye, a ver, Naum, pero es que esta empresa ya no da para los nueve nietos que ya están arriba de los 20 años, ya no da. Bueno, en el Family Office hay un fondo para nuevos negocios. Y entonces se le dice a la gente, se queda establecido que la gente va a proponer negocios, que los que puedan entrar, que los que quieran entrar van a entrar, digamos, se establecen una serie de cuestiones y esta cuestión no todos tienen que estar como muéganos en la empresa familiar porque no da. Hay que hacer que la empresa familiar se convierta en una familia empresaria. Esa es la definición de familia empresaria. Es decir, hay que ver quién tiene la vocación para ser empresario, hay quien tiene la vocación para ser un buen consejero y hay quien tiene la vocación para ser un buen consejero en la misma asamblea. Y hay que aprender, hay que aprender a hacerlo. Pongo aquí, me quedan 20 minutos, porque pongo aquí que ya unidas las tres cosas, pues hay un montón de cosas, ¿no? Que son importantes, ¿no? O sea, dentro de la preparación de la familia es prioridades de vida, formación personal para los negocios y manejo de conflictos. Una cosa que creo que no la comenté es cuando estamos hablando del concilio familiar y estamos hablando de que prepara y forma a los miembros de la familia, pues hombre, es que hay familiares que dicen que se forme, lavando los baños, que se forme. Bueno, eso está muy bien, papá, porque así empezaste tú. Pero dales lenguaje. Júntalos con gente que tenga la misma problemática y que quiera aprender la visión desde arriba de cómo dirigir, de cómo tiene que ver una persona los negocios. Por eso las escuelas de negocios, no estoy hablando ahorita del IPAD, estoy hablando de Harvard, estoy hablando de Stanford, estoy hablando de muchas empresas que tienen que ver con la formación de los hijos. Disfrázalo de maíz para que le piquen los pollos. Eso es una cuestión muy técnica, pero esa cuestión de la escuela de los negocios es importante. Dale lenguaje, dale posición, dale tema de conversación, que aprendan ellos a analizar. Los casos son para hacer calistecnia mental, pero no solamente eso, es para que ellos se encuentren a sí mismos con otras personas que en el futuro van a ser empresarios también. Entonces, hombre, está muy bien que sufra lo que tú sufriste, pero, hombre, no seas gacho, ¿no? Y también échales la manilla con esta cuestión, siempre y cuando el cachorro quiera, ¿no? Sigo con esta cuestión. Aquí, ¿qué es lo que busca los órganos de gobierno corporativo? Pues busca institucionalizar, profesionalizar, busca el crecimiento patrimonial, busca desarrollar la madurez de la empresa hacia adentro, o sea, porque la madurez de la empresa, no solamente hay madurez en los productos, sino hay madurez también ya una empresa profesional. Estamos hablando de que es una empresa que tiene gente muy madura, que sabe tomar decisiones ya por sí mismas. Institucionalizar quiere decir, decirle al Rey Sol, ya no puedes tomar todas las decisiones, necesitamos un organigrama. Profesionalizar quiere decir tener a la gente más profesional que pueda haber en el mercado para que tú puedas hacer que esta empresa se valga por sí misma y que tome decisiones maduras y que aprenda a reportar, apunten esa palabra, reportar. Hay gente que se me acerca y me dice, oye, Naum, ¿tú crees que ya podríamos tener un consejo? Pues a ver, déjame ver.
Tu gente ya reporta a las de abajo, a los del medio, y los del medio a los de arriba, y los de arriba hacia ti. No, 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 yo tengo que pelearme con el contador que siempre va atrasado un mes y que no puedes tener, o sea, si acaso, un comité, ¿me explico? O sea, ese comité tiene que ser un comité que ayude a tomar decisiones rumbo a la institucionalización y a la profesionalización. Después puedes transformar ese comité en un consejo consultivo, que es como ya tiene el protocolo de un consejo de administración, pero sin las regulaciones fiduciarias, legales, fiscales, etcétera, etcétera, porque pues no hay consejero que, que se respete, que entre a una empresa pues donde se tienen problemas fuertes de auditoría, de fiscales, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir de, hombre, pues mi compadre que me ayudó a un comité directivo ya con gente especializada en el ramo donde tú estás, a un consejo consultivo donde ya tienes cuando menos mínimo dos consejeros para poder escuchar otro y que no caigas en endogamia. Ahí en el consejo consultivo es donde puedes empezar a meter a los hijos sin voz ni voto, pero para que vean cómo se le trata al presidente, cómo se le habla al presidente, cómo se dirige uno a los consejeros, cómo pone uno sobre la mesa una serie de cuestiones. Yo estoy en un consejo donde el más peque soy yo. Imagínense cómo están los otros consejeros, y son consejeros así de empresas buff. Y una vez me dijeron, oye, Naún, ¿no valdría la pena que en lugar de que tú dijeras, esto es lo que se debe de hacer, dijeras, pongo sobre la mesa esta idea que me parece que borda sobre lo que ustedes están diciendo? ¿Qué diferencia, Naún? Yo creo que eso te podría ayudar un poco. Dije, aprender, 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 o sea, no lo sabes todo, y hay gente muy sabia que por sabia es prudente. Y esa persona que me hizo esa cuestión fue prudente porque no me hizo sentir mal. Entonces, esa prudencia hay que pasársela a los cachorros. Esa prudencia la tiene que aprender el presidente, porque para ser presidente hay que aprender a ser presidente. Híjole, no me quiero meter en cosas políticas, pero hay que aprender a ser presidente. Entonces, señores, el presidente es una persona que mantiene el orden, que mantiene las luchas de poder, que da la palabra, que permite acuerdos, etcétera, etcétera. Hay que saber ser presidente y hay que enseñar a los cachorros a que yo no soy tu padre, soy el presidente aquí en el consejo. Bueno, son cosas interesantes que hay que ir aprendiendo, y ahí puedes insertar a los cachorros, ¿no? Para que en el consejo de administración, pues tú puedas ya finalmente, cuando ya tengas un acta, para que el fisco pueda checar esa acta, para que tú estés abierto a cualquier cosa, ¿no? Oye, pero entonces, ¿para qué tener un consejo de administración? Ah, es que tu empresa vale más. Cuando no tienes consejo, la empresa vale por ti. ¿Cuánto vales tú? Ah, pues no lo sé, no lo sé, pero yo ya soy harto, ya quiero vender mi empresa y la quiero vender en 500 millones de pesos. Ah, bravo, bravo, bravo. Sí te la compro, pero te la compro en 300, solamente que tú te quedes 3 años dirigiéndola, ¿no? Y 5 años en el consejo, porque pues la empresa vale por ti, compadre, ¿no? Oye, me estás quitando 200, pues pues es que te estoy comprando los activos, fíjate. O sea, porque, o sea, las fórmulas y todo eso, pues mejor te las compro a ti y yo compro todos los activos, porque tu empresa además ya está vieja, y entonces, ¡pum!, se te cae todo tu reinado. Entonces, todas estas cosas son cosas que hay que tomar en consideración, ¿me explico? Porque, o sea, es una cuestión, otra vez, hablo de la humildad. La humildad tiene que ver con, no soy el rey sol. Dos cabezas piensan más que una. Me duele, pero consejeros externos
pueden ser importantes para que me den otra visión de lo que está pasando en el mercado. Oye, mis hijos, me duele, pero cuando mis hijos hablan, híjole, pues ya veo que crecieron, ¿eh? Ya veo entonces, ¿dónde estoy yo? Bueno, la humildad de saber todo lo que sabes, ponerte en el centro, ¿no? Para saber que de este lado no sabes muchas cosas. Hacer un consejo de administración es la gran cosa, pero necesitas humildad, necesitas pensar que vas a ir más rápido. El crecimiento con un consejo es casi asintótico. A veces no se tiene el flujo para hacerlo, pero sí vas haciendo que madure la empresa, sí vas haciendo que la empresa se institucionalice, sí vas haciendo que cada vez que el director reporta al consejo, el director sea mejor director. Y el director está haciendo que los directores funcionales sean mejores directores funcionales y que los directores funcionales le den responsabilidad hasta abajo para que sepan que tienen la responsabilidad de estar reportando. Entonces, esto va en cascada, pero se necesita decidir. Me acuerdo una vez que una persona pues, tenía una empresa muy importante, ¿no? Es una empresa importante. Y me dijo, Naum, me dice mi hijo que yo tengo que platicar contigo. Y entonces pues, platiqué de todas estas vaciladas. Y me dijo, tienes toda la razón. Ya me cayó el 20. Voy a hablar con los directores, voy a hablar con mis hijos, tenía 2 hijos, y resulta que a los 8 días reunió a toda la gente y les dijo, señores, estoy fuerte, estoy sano, estoy en mi mejor momento, olvídense de cualquier consejo. Ah, Más adelante lo veremos. Uno de los hijos se fue a otro país. El hijo que estaba incrustado ahí con el papá dijo, papá, no te preocupes, yo sigo aquí apoyándote. Bueno, pues no es el hijo que tú querías y no hay consejo que le exija también al hijo, que le exija al papá, que abra las alternativas. Entonces, bueno, pues esa empresa se quedó de un tamaño. Pero hay empresas donde yo he estado, donde el capital social se duplica en, no sé, 3, 5 años, porque vas tomando riesgos calculados. Entonces, esta cuestión del consejo de administración, pues es la gran cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que la empresa valga por sí misma y esto, pues, yo creo que es una decisión de vida. La gente cree que le vas a quitar el alma, ¿no? Es como cuando, o sea, no querían, espejos porque si te veías te quitaban el alma, pues hay empresarios que a veces así piensan, pero se la están perdiendo. Y sabes, se la están perdiendo porque ahorita es el momento de estar pensando rápidamente, porque viene el nearshoring. Si estás, estuviste, y si no estás, no estuviste. Entonces, esos consejeros tienen que ser gente bien relacionada, que sepa, etcétera, que te den alternativas, no solamente de instituciones bancarias, sino de contactos, etcétera, etcétera. No estamos hablando de que el consejero solamente regaña, estamos hablando de que el consejero te sirve para expandir tu área de influencia. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, ya habíamos dicho que el protocolo familiar es como tu línea de vida, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer esta cuestión de tu línea de vida? Bueno, pues tiene que honrar y hacer respetar, ¿no? Las estructuras familiares, acuerdos y compromisos. Cuando ya se tiene una empresa bien estructurada y además tienes terrenos, tienes edificios, tienes bodegas, tienes etcétera, etcétera,
la cosa se te puede complicar porque el chamuco se le puede meter a los cachorros, porque a ti se te puede meter el chamuco. Entonces, esas cosas son malos consejeros. El protocolo familiar hace que tú respetes, ¿no? Todo lo que se quedó con el concilio familiar, en el consejo familiar, porque además en el consejo, en el protocolo familiar, te dicen cómo manejar el protocolo familiar, qué hacer en el protocolo familiar, qué actitudes, cada cuándo se acuerda, cada cuándo, y son acuerdos que se tienen. No creo que, bueno, sí, en el protocolo familiar sí que se dijo que teníamos que tener un protocolo, un consejo familiar, ¿verdad? No, señor. Ahí se dice cada cuándo se va a reunir, cuáles son los acuerdos, cuál es la agenda que se va a tener, quién es el presidente, quién es el que sucede al presidente. Todas esas cosas se manejan en el protocolo para que quede claro. Hay familias que tengo una familia preciosa, preciosa, donde el papá me dijo, no, necesito que el protocolo quede en 3 meses. Le dije, no puedo, o sea, un protocolo no puede quedar en 3 meses. Dice, es que tengo cáncer de páncreas. Y entonces me dijo, caray, a ver, no te preocupes. Murió el papá como a los 15 días, desafortunadamente, y el papá le dejó todo a la mamá. Y la mamá fue la que dijo, vamos con el protocolo. Sin su papá, vamos con el protocolo, porque yo no puedo estar dirigiendo todo esto sin reglas. Y un hijo jalaba para un lado, otro hijo jalaba para el otro, diciendo, ahorita que no está mi padre, yo le jalo para acá. Al fin que mi mamá no sabe, el protocolo fue la gran cosa. Ahorita es una familia preciosa, se lleva muy bien, saben cómo reunirse, saben cómo analizar las cosas. Todas estas cosas se pueden dar porque haces respetar y honras todas esas estructuras y todas estas reglas, ¿no? Bien, entonces, perdón. Seguimos con esta opción. Ya vamos a acabar. Estoy, Hay varias preguntas interesantes, ¿no? sí, muchísimas gracias. Ya acabo con esta cuestión. Nada más que no me deja, como que no me deja, darle la vuelta. Dale tres Déjame. clics. ¿Mandé? Dale otra vez clic, clic. Sí, yo ya le di clic acá. Entonces, bueno, vuelvo a insistir que no perder de vista que la empresa es un medio. Es un medio para hacer billete, para vivir bien, para irnos de vacaciones, para que todos incrementen su bienestar. Eso está perfecto, pero que la empresa sea un medio para formar personas. No solamente a tu cónyuge, no solamente a ti, sino a tus hijos, a tus empleados, a otros accionistas que tengas, a otros socios, a los stakeholders. La empresa puede modificar la conducta de los stakeholders. La empresa puede ser ejemplo para muchas personas. De hecho, debido al ataque que tiene la familia en este momento, gracias a nuestro sistema, las nuevas ideas, etcétera, estamos atacando a la familia, estamos atacando lo más sagrado. Claro, porque con eso obtienes más poder. Pero la empresa empieza a ser corresponsable de la educación de la gente que trabaja ahí, de la educación de los que siguen, o sea, en cuestiones de sucesión, para que la gente que va a suceder en esa empresa sepa la responsabilidad que tiene, para que la empresa, para que los que siguen sepan que no solamente hay una palabra etérea de sucesión, hay sucesión en el mando y hay sucesión patrimonial. Entonces, de esta cuestión de la sucesión, de que yo le tengo un enorme respeto a Jorge Arellano, porque él es un gran experto en sucesión patrimonial, o sea, toda esta cuestión del legado y toda esta cuestión de la herencia, también la tienes que estar cuidando. Por lo tanto, a la gente adentro tienes que enseñarla a hacer, que aprenda a hacer, que sepa hacer.
Y finalmente hay que decirle a la gente, se siente sabroso también agradecer, reconocer. No solamente cuando ya te pasaron el bastón de mando, ¿no? Como alguna persona, pero dejar hacer, que lo pongo en negro porque hay fundadores que dicen todo esto me parece perfecto, lo estoy siguiendo, etcétera, etcétera, pero de facto no dejan hacer a los cachorros. El cachorro aprende a palazos, el cachorro aprende llorando, déjalo llorar para que adquiera firmeza de carácter, para que aprenda de sus defectos. Pero nosotros no, es que no quiero que mi hijo sufra. Es que no, déjalo en paz si es que quieres que pase de 10, pase en 3 y pase a la tercera. Qué padre que tus nietos pasen a la tercera. Pues mi queridísimo Jorge, yo con esto he terminado, he cumplido con el formato, una hora, ya tirando aquí un poco de rollo sobre son las empresas familiares y me gustaría saber si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Claro que sí. Fíjate que hay varias preguntas, Naum, y me gustaría, si me permites, compartir algo, Sí, porque creo claro. que vale la pena hacer lo que pasa es que, digo, tú tienes mucho más años de experiencia en este tema, yo tengo cerca de 17 nada más, pero el tema es que la gente ve mucha información y se abruma, dice, oye, ¿por dónde empiezo? Siento que son muchas cosas. Entonces, me gustaría nada más mostrarles algo que tiene que ver con ¿me permites, Javier, por favor? eh, que tiene que ver con las empresas familiares. Es decir, ¿no? Oye, normalmente yo cedo el control y ahora que lo cedí por completo a mi equipo, no me permiten compartir. Equipo, por favor, ¿cómo ves? ¿Te das cuenta cómo es el miedo de dejar el poder? Porque luego ya no te dejan compartir nada. Así son los niños digitales. Así es. Oye, mientras me dan acceso, una de las preguntas normales es el tema del hábito de postergar. ¿Por qué realmente los empresarios, dijiste algunos temas importantes, pero cuáles son las principales razones para postergar la sucesión? Es decir, ¿cómo pueden los empresarios superar la resistencia al cambio en ese proceso de la sucesión? Uy, tiene que ver con el poder, principalmente por el poder, ¿eh? Tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con la falta de visión de trascendencia, tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la autoestima. Este, la gente que posterga todo esto no sabe que tiene mucha chamba como presidente, porque el presidente se tiene que convertir en promotor de negocios junto con el consejo y tiene que entregarle otros mercados, otras cosas al que se quede en la dirección. Pero como no saben cuál es el papel de un, presidente, como no saben que pueden hacer todavía más rica, porque ya saben hacer, pero ahora hay que recuperar esa parte que inicialmente tenías tú, que es tener las antenas, preparadas para captar, oportunidades. Eso, o sea, te incrustas en el poder, en el tronar los dedos, en la comodidad, y al pobre cachorro, o sea, le hace sombra, le dice sí, pero no, a ver, espérame, porque esto todavía tú no lo puedes hacer, déjalo en paz y ponte a hacer lo que tú tienes que hacer. Si ya tienes más de 60 años, déjalo en paz, tú ya estás comiendo carne todos los días. Deja que él haga lo suyo, deja que él se descubra a sí mismo. Pero no, o sea, tenemos miedo de, uy, ¿y si la riega? Bueno, sí, sí, la verdad es que sí, hay cachorros que sí la riegan. Yo estuve por ahí en otra empresa donde sí el cachorro no tenía cura, ¿verdad? O sea, eran varios millones de pesos que tu papá tuvo que pagar por una serie de errores. Pero si tú desde el concilio familiar, si tú desde
de que el cachorro quiere ir a tu empresa y quiere sentarte en tu silla, lo empiezas a ayudar. Me parece que ese es, digamos, esa es la línea de trayecto que hay que hacer. Entonces ya te Muchi- dije qué es lo que hay en postergar. Fíjate que hablando de eso, mucha gente ya sabe, colaboramos. Yo tengo el gran honor de colaborar contigo en algunos proyectos familiares. La verdad es que siempre que trabajo contigo, me siento muy contento por toda la experiencia que tienes. Mucha gente que nos está escuchando sabe que nosotros tenemos esta estrategia, que es la estrategia integral de blindaje patrimonial, porque nosotros buscamos garantizar que todo el patrimonio que el dueño de empresa ha hecho llegue a las manos de quien ustedes decidan y que al final ustedes lo gocen en vida. Yo le digo a mi cliente, al final, todo lo que tú has hecho le va a llegar a alguien. Creo que es inteligente planearlo con tiempo, ¿no? Datos muy duros que ya los mencionó Nahum, que creo que vale la pena tenerlos. No tenemos oficina aquí en Estados Unidos, pero el 70% de la empresa familiar no pasa de la primera a la segunda generación, es decir, mueren el 70%. En Estados Unidos se estima que hay cerca de 5 millones de empresas de propiedad de latinos que producen 800.000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos. Si el 70% se va a morir, estamos hablando de 560.000 millones de pesos que se pierden. Y en México sucede básicamente lo mismo. Puntualizando lo que dijo Nahum, casi todas las empresas en México son pymes, generan prácticamente el 72% de los empleos en el país, solamente pasa del 30%. Datos muy importantes de libros, precisamente que el IPADE ha editado, habla que las familias empresarias, las empresas familiares fracasan por falta de armonía e intereses distintos, es decir, porque no se ponen de acuerdo, casi un 90%. Casi todo mundo, ahorita mencionaste ese caso de tu cliente lamentable que murió de cáncer, porque el 75% de la empresa familiar empieza algo cuando ya tiene el conflicto, cuando ya se murió el fundador, cuando ya hay una enfermedad catastrófica, cuando ya se pelean. ¿Por qué postergar el tema, no? Hay una encuesta entre egresados del IPADE que dice que el 60% de egresados del IPADE no tiene testamento. Es un dato que a mí me impactó. Y si yo me salgo del entorno del IPADE, se va cerca del 85-90% de gente que no tiene testamento. 70% tiene un miembro conflictivo, 70 casi por ciento no tiene reuniones con familia empresaria, 85 no tiene temas de consejo de administración. O sea, esto realmente es complicado. Y termino con esto para entrar a las preguntas, Naum. Y lo dijiste muy bien. O sea, al final la empresa tiene una estructura operativa de un director general hacia abajo. Y ahí está el fundador o la fundadora. ¿Cómo vendo más? ¿Cómo tengo menos gastos? Pero se olvidan de la parte de arriba, de formar un consejo de administración formal y legalmente operando, ¿no? Muy bien lo comentaste, empezar con un consejo consultivo, pero hay que enfocarse también en la parte de arriba, que tiene que ver con el patrimonio. O sea, el protocolo familiar, todo el tema del blindaje, es decir, si yo no estoy, ¿quién se va a quedar con mis acciones? Ayer le preguntaba al dueño de una empresa, oye, yo tengo 2 hijos, Jorge, estoy feliz. Oye, ¿están casados tus hijos? Sí, claro. Y se muere tu hijo, ¿las acciones quieres que pasen a poder de la esposa de tu hijo o del esposo de tu hija? Ni siquiera lo tenían en la cabeza, no lo tenían claro, no hay reglas de sucesión. Oye, le compro o no las acciones, ¿qué herramientas tengo? Fideicomisos, seguros y el tema del family office. Esta parte, si al empresario lo tiene claro, creo que es muy importante el comenzar a hacer algo. Yo le digo a la gente, no postergues, haz algo. Y el objetivo que normalmente seguimos son estos tres: lograr que el legado de la empresa y de los socios fundadores trascienda por generaciones, proteger e incrementar ese patrimonio que han hecho como dueños y el de la empresa, que son dos patrimonios distintos, logrando que llegue a quien ustedes decidan y que la familia permanezca unida y feliz. Con esto es un pequeño resumen de lo que podemos empezar a hacer como dueños de empresa y me gustaría, Naum, contigo, tomar algunas preguntas que la gente me ha puesto por aquí en el chat. Fabiola Trigueros dice, no sé si lo leo bien, pero dice, ¿cuándo debes de vender en tu empresa la idea para que tengas asesores, protocolos familiares y que valga la pena? ¿Cuándo es el mejor momento de comenzar, Naum? A ver, hay que hablar de
de si la empresa ya tiene un organigrama, si la empresa ya puede reportar, si la empresa ya tiene un director general profesional, si la empresa tiene mercado, si la empresa tiene potencial. El, el consejo consultivo inicialmente, o primero el comité directivo te sirve como para ayudarte a que vayas avanzando en la institucionalización y la profesionalización. El consejo consultivo es cuando ya la gente te puede reportar a ti y no pierdes el tiempo, o sea, ya hay un reporte, ya hay una gente que saca los estados financieros, los primeros 5 días hábiles, etcétera. Y el consejo consultivo hace veces de antena, ¿no? La antena que capta al interior y al exterior de la empresa, es decir, al interior capta, digamos, las diferencias significativas. Entonces, vale, si hay diferencias significativas, vale la pena tener un consejo consultivo. En un consejo consultivo, tan como en el consejo de administración, hay como 3 tiempos, ¿no? Uno es lectura de la agenda, resumen ejecutivo, revisión de acuerdos, etcétera, etcétera. El segundo tiempo es el análisis de los estados financieros. Y el tercer tiempo tiene que ser un tiempo de analizar todo lo que es la cuestión estratégica de la empresa, hacia dónde vamos, cómo está nuestro mercado, qué quisiéramos, si hay alguna cuestión que quisiéramos, cómo funciona, adquisición, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros ya estamos en esa situación donde sí tenemos la capacidad de de ganar mercado, sí tenemos la capacidad de poder, digamos, ir más rápido, se aconseja definitivamente un consejo consultivo inicialmente. Decirles a ustedes que es desde 300 millones hasta tanto es muy difícil, porque hay empresas que empiezan muy chiquitas, pero con muchísimo crecimiento. Es decir, le pegaron al nicho de mercado y entonces con mayor razón necesitas un consejo consultivo. Entonces, creo yo que es un análisis al interior de la empresa, es un análisis a cómo ves la empresa, cuál es su potencial y cuál es su futuro. Muchas gracias, Nahum. No sé si con esto quedó respondida la pregunta. Si no me dices, Fabiola, y lo vemos. No, Paco Calderón, no me queda claro qué es el concilio familiar. ¿Es como una asamblea familiar? No, 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 la asamblea familiar es como un consejo familiar. No hay, la palabra asamblea familiar en realidad no existe. Se le llama consejo familiar, porque es un consejo como tal, que tiene una estructura de consejo como tal, con un presidente, con alguien que lo sustituye, con una agenda, etcétera, etcétera. El concilio sirve para ir encantando, para ir invitando si los hijos son chicos, si los nietos ya están en edad entre 18 y 20. O sea, normalmente el concilio familiar es una reunión al año donde se reúne a toda la familia y son sesiones formales donde llevas a un speaker, donde habla de empresas familiares. Después el abuelo toma la palabra y dice, yo así empecé. Los hermanos dicen, por ejemplo, me tocó en un concilio familiar donde decía, el abuelo todavía vivía, allí estaba, le dijo a los nietos, estoy orgulloso de que mis hijos sigan con la segunda generación, esperemos llegar, a la tercera generación. Él era una delicia escucharlo platicar de todas las peripecias, de todas las veces que tuvo que reiniciar la empresa. Los hijos del señor, ¿no? Decían, bueno, pues yo tuve que aprender a pechugar porque mi papá puso primero a mi hermano director general, pero en el protocolo familiar quedamos que cada 5 años se iba a cambiar la dirección general o cada X años. Y entonces yo tuve que aprender a obedecer para que después ellos me obedecieran a mí. Bueno,
son lecciones que se van dando a los nietos que tú dices, oye, eso me parece muy valioso. Los nietos que dicen, oye, abuelo, pero es que yo, la verdad es que yo quisiera, yo quisiera ser empresaria, pero yo quiero tener otros negocios porque yo quiero ser diseñadora, industrial, yo quiero ser diseñadora de modas. Entonces el abuelo dice, oye, no te preocupes porque tenemos un fondo, ¿no? En el Family Office que nosotros, porque no solamente es trabajar para la empresa, sino que a través del Family Office queremos ver si podemos desarrollar una estirpe de familia empresaria. Entonces, esas cosas se ven en el concilio familiar, es de un día. Después de que acaba eso, es una comidona fabulosa, hay juegos infantiles para los nietos, hay esto, al otro, hay dinámicas de integración familiar, o sea que es un día completo y es una vez al año. Muy interesante. Fíjate, ahorita que mencionaste este tema, me acordé de la historia de Carlos Tornel, que de hecho hay un caso en el IPADE y tuve el ¿Cómo no? gusto de entrevistarlo. Nosotros tenemos un canal que se llama Trascendencia Empresarial. Los invito a que se conecten porque entrevistamos precisamente a dueños de empresa. Esta plática va a quedar grabada ahí. Y Carlos Tornel hablaba de su abuelo que fundó la empresa, ¿no? Llantas Tornel, que la gente en Ciudad de México seguramente la conoce muy bien la marca y habla sobre todo ese proceso del abuelo que se iba a Cuba, luego se iba a Nueva York, luego se iba a la fábrica. Y creo que cuando las segundas generaciones o terceras escuchan la historia del fundador, tienen una visión completamente distinta de la empresa, ¿no? Y fíjate, en ese mismo tema, Carlos Hernández de YouTube me está haciendo una pregunta y tiene que ver mucho con el tema económico. ¿Qué impacto tiene la ausencia de un sucesor preparado en la reputación y la marca de la empresa familiar? Mm, Puede ser cuando el potencial que tiene el sucesor es enorme y te lo gana una empresa transnacional o se lo lleva a billetazos a algún lado, ¿no? Pero, digamos, dentro de las empresas familiares, ya cuando estás en esos niveles, es lamentable perder a alguien, pero es lamentable y no, me explico, porque finalmente él va a tener, va a tener una tenencia accionaria, esté en algún otro lado o no, o en este. Entonces, tarde o temprano va a llegar. ¿Por qué? Porque la familia le va a pedir, oye, por favor, ya quédate en paz y quédate aquí con nosotros. Bueno, hay que ver cómo lo convencen. Ahora, también, bueno, pues está la cuestión de decirle a los hijos, oye, en el protocolo se ve eso también. Oye, como regla es carrera, maestría y 3 años echando a perder otras empresas. Y después, si hay lugar, te vienes para acá. Pero hay hijos que se van no solamente porque los arrebata el mercado, sino hay hijos que se van porque me ha tocado, porque tienen un problema de ludopatía, porque Claro. tienen un problema de adicción, porque tienen un problema de no sé quién, etcétera. Entonces la familia tiene que decidir, digamos con muchísima pena, poner, no hay otro, este era el bueno. Bueno, pues tienes que poner a un director, a un director profesional, externo profesional. Hay familias que deciden en el protocolo decir solamente va a haber una persona en la familia. Los demás tienen un asiento en el consejo, pero solamente va a haber una persona como Grupo La Moza, por ejemplo, con Federico Trucent. Ya, perfecto. Oye, nos queda tiempo para una pregunta más, mi querido Con Nahum. gusto. La hace aquí Emanuel Quiñones del chat, aquí en el Zoom, y dice, ¿es recomendable tener un acuerdo de accionistas y aparte un protocolo familiar? ¿Podría tenerse ambos en un mismo instrumento o qué es lo que más recomiendas? Sí, a ver, mucha gente me ha preguntado eso. Oye, yo quiero un protocolo que tenga dientes. Se me quedó muy grabado eso porque esta persona se había peleado con su hermano a muerte, etcétera, bla, bla, bla. Y dice, yo quiero un protocolo que tenga dientes, que mis hijos, o sea, sepan que se pueden ir a la cárcel. Sí. A ver, los protocolos no tienen dientes, son documentos de buena voluntad, es un regalo de aprendizaje entre los miembros de la familia
Pero los acuerdos familiares o los estatutos de la empresa, ahí sí, a través de un buen notario y un abogado corporativo, o sea, sí que se puede hacer. Y de esa manera tomas las cuestiones básicas, me explico, del protocolo, algunas cosas que creas que debe de quedar como acuerdo de accionistas y lo pones como acuerdo de accionistas. Y vas con notario para que dé pública, fe pública de que eso es lo que quieren como accionistas. Algunos lo ponen dentro de los estatutos de la misma empresa, etcétera, y es de las formas como le puedes dar formalidad a algunos acuerdos que ves en el protocolo. Así es, lo dijiste muy bien. O sea, si ya quieres ponerle dientes porque hay socios que no son familiares y de alguna forma no son parte de esa familia, puedes ponerle dientes a través de poner cláusulas en la asamblea de accionistas, modificar estatutos o un acuerdo societario protocolizado. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer para que eso quede mucho más tranquilo, ¿no? Inclusive se puede utilizar la figura del fideicomiso, que es una figura muy poderosa. Hay un video que habla sobre el fideicomiso muy interesante, ¿no? Bueno, yo creo que vamos dándole un cierre a la reunión. Nahum, mira, antes de terminar, me gustaría, si puedes dar un mensaje de cierre a toda la gente que nos está escuchando, y animarlos a que empiecen a hacer algo, ¿no? ¿Qué mensaje les darías a la gente que no ha empezado a hacer algo y a los que ya empezaron a hacer algo? Dales un mensaje final, ¿no? Por favor, no. A ver, yo lo que les diría es, atrévanse a empujar los límites, atrévanse a romper los esquemas con los que siempre han estado trabajando, este, traten, intenten, promuevan, cuando menos un consejo consultivo, van a ver que se van a abrir una serie de puertas impresionantes, hagan testamento, hagan su escudo patrimonial, hagan su protocolo. Yo creo que son cosas que no te das cuenta que son importantes hasta que no te da el torzón, ¿no? Y ya cuando Dios te dice, pues mira, ¿qué crees, no? Yo creo que no te queda mucho tiempo. Entonces, bueno, que puede pasar, ¿eh? Entonces ahí son las carreras. Y entonces, hijo, salte de ahí para que te vengas para acá. Yo necesito que tú protejas, o sea, planea, ¿no? Planea, invierte. La gente cree que es un costo. Pero tener un consejo, hacer un protocolo no es un costo, es una inversión. Entonces, yo creo que es lo que yo podría decirles. Intenten, háganlo, véanlo esto como una inversión, no lo vean como un costo. Eso hace que vayas postergando, postergando, postergando. Y ya cuando tú quieres que todo quede en orden, ya es un poco más difícil. Así es. Como nosotros decimos en la empresa, las empresas familiares exitosas no postergan, toman acción, ¿no? Nahum, para mí ha sido de verdad un placer. Sabes que te aprecio mucho, te quiero mucho. A toda la gente que tuvo esta inversión de 1 hora y media con nosotros, nuestra intención realmente es generarles valor con expositores de la talla de Nahum. Hacemos eventos presenciales. Muchísimas gracias. Esta conferencia se va a entregar vía correo electrónico, repetición va a estar en YouTube y cualquier cosa vienen los datos de Nahum por si alguien lo quiere contactar para alguna asesoría ya en privado, él es especialista en temas familiares, y van a venir los datos de nosotros, ¿no? Nahum y yo trabajamos en conjunto en varios proyectos y muchísimas gracias a todo el mundo. Seguimos en contacto y sigamos que la empresa familiar trascienda. Gracias, que tengan buen día, Jorge Arellano. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, Nahum. Jorge. Nahum, muchas gracias. Qué gusto Gracias a saludarte. ustedes, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Gracias. Delfino, te estoy viendo. Muchas gracias, buen día. Gracias, Armando. Un saludarte, Nahum. Con mucho gusto. Bye. Cuídense. Un abrazo.